Muy buenas, pues venga, vamos a continuar hablando de las articulaciones de las vértebras. Y bien, pues vamos a ver ahora cómo se articulan. Bien, pues en la columna vertebral tenemos entre las vértebras dos tipos de articulaciones. Una se produce entre los propios cuerpos vertebrales y la otra se produce en los arcos vertebrales. Bien, pues comenzamos hablando de la articulación entre los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos la articulación más importante y es esta articulación que se produce entre dos vértebras, entre ambos cuerpos, con el disco intervertebral pues justo entre medio. Es un tipo de articulación que pertenece al grupo de las anfiartrosis. Es una sínfisis. Y bien, bueno, las superficies articulares serían los dos platillos, el platillo superior del cuerpo vertebral de abajo y el platillo inferior del cuerpo vertebral de arriba. Bien, y luego el disco intervertebral que está formado por dos partes, muy bien diferenciadas. Una es, digamos, la zona externa, que se llama anillo fibroso. Y la otra es la parte más interna, que se llama núcleo pulposo. Eso os encantará porque si os acordáis de la embriología, pues esto era exactamente donde había quedado la notocorda. Que lo llamamos núcleo, pues porque está en el núcleo, y pulposo, pues porque es pulposo. Bien, bueno, por su consistencia. El anillo fibroso sería bastante duro, bastante resistente y estaría formado por fibrocartílago. Mientras que este núcleo pulposo pues sería una especie de gelatina. Sería muy blando, muy moldeable. Y entonces, bueno, pues por estas características que tiene, que es deformable y que, bueno, pues es blandito, digamos, tiene un cierto papel en lo que sería la amortiguación, que es una función que tiene la columna vertebral en general y, bueno, pues los discos intervertebrales en particular, esta función de amortiguación. Y, bueno, conforme se envejece, pues estos discos pierden mucha elasticidad, se hacen mucho más duros, menos deformables. Y bueno, pues es una putada. Y bueno, pues ahí en estos discos intervertebrales no tenemos especialmente mucho movimiento. Pero bueno, es un elemento que nos permite realizar los movimientos del tronco. Bien, y ahora vamos a ver un poquito cómo es el anillo. El anillo fibroso está rodeando todo el núcleo pulposo y este anillo está formado por una serie de laminillas concéntricas. Y bueno, de una lámina a la lámina inmediatamente adyacente, las fibras del fibrocartílago van a ir situándose en una posición oblicua, pero haciendo una especie de ángulo de 90 grados, y en la siguiente vuelven a cambiar, con lo cual hacen pues un auténtico entramado que le da mucha resistencia al anillo fibroso. Y aún así, pues el anillo fibroso en determinadas situaciones se puede llegar a romper. Y a veces incluso el núcleo pulposo puede llegar a salir hacia afuera y entonces tenemos una hernia discal. Y bien, estas hernias discales, pues el mayor problema que pueden dar es que pueden comprimir las raíces nerviosas. Porque ya sabéis que muy cerca del disco pues tenemos el agujero de conjunción. O el agujero intervertebral, por el que está saliendo una raíz nerviosa. Cuando tenemos una hernia de disco, normalmente esa raíz nerviosa se roza, se irrita, se comprime, y entonces podemos tener un cuadro normalmente a nivel lumbar, que podría ser, pues por ejemplo, una ciática. Bien, pues todas estas articulaciones que vamos a ir nombrando, que hemos nombrado, están reforzadas por ligamentos. Y si antes teníamos una articulación, pues ahora vamos a ver los ligamentos que la sostienen, que la refuerzan o que la apoyan. Esta articulación, esta sínfisis de entre los cuerpos vertebrales, que recordemos que unen estos dos, que unen los cuerpos vertebrales, vamos a tener también ligamentos. Por ejemplo, los ligamentos vertebrales longitudinales. Y ya os podéis imaginar pues que atraviesan la columna, prácticamente toda la columna en sentido longitudinal, de arriba a abajo. Y tenemos uno anterior y uno posterior. Aquí estamos viendo el anterior y este iría por la parte anterior del cuerpo vertebral. Y bueno, pues es bastante ancho y es bastante resistente. Luego tenemos también el longitudinal posterior, que también está abrazando de alguna manera los dos cuerpos vertebrales y va por detrás, no de la columna, sino por detrás del cuerpo vertebral. Con lo cual lo tenemos dentro del conducto vertebral. Y bien, pues para poderlo ver bien tendríamos que hacer una sección de toda la columna y quitar todos los arcos. Y así nos encontraríamos con el ligamento longitudinal posterior. Y bueno, pues es más estrecho a nivel del cuerpo, pero a nivel de los discos se ensancha y se encarama ahí con bastante fuerza. Y va desde arriba hasta abajo, toda la columna. Bien, estos ligamentos lo que hacen es, digamos, estabilizar, evitar un movimiento que podría ser excesivo
El ligamento longitudinal anterior lo que va a evitar es que hagamos una extensión exagerada. Si quisiéramos hacer una extensión demasiado amplia, podríamos llegar a producirnos una lesión, pues este ligamento anterior lo que haría es tensarse e impedir que esta extensión sea exagerada. Y el ligamento longitudinal posterior pues haría exactamente lo contrario, impediría una flexión exagerada. Bien, pues además de esta sínfisis del disco intervertebral, hay otra articulación, que también se produce entre los cuerpos vertebrales, pero solamente en las cervicales, ¿eh? Si os acordáis de la apófisis unciforme, que es ese borde de la cara anterior de las vértebras cervicales, la cara anterior del cuerpo, tenemos ese borde que se levanta un poquito. Bien, pues este borde que se levanta sobre todo en las zonas laterales, también en las zonas posteriores. Y eso llamamos apófisis unciforme. Y va creciendo y llega a contactar con la vértebra superior y que incluso se puede llegar a formar en la vértebra superior un pequeño bisel, una pequeña ranura, de manera que acaban encajando y produciendo una cierta articulación. Bueno, lo podríamos dejar en interrogantes porque hay quien dice que es una articulación verdadera y hay quien dice que no. Esa gente que diría que, bueno, que son estructuras que, se asemejan a lo que podría ser una articulación, pero que no lo son. Así que lo dejamos ahí, como dato de interrogante. Pero, desde luego, si no lo son, se parecen mucho. Porque tienen incluso cápsula, incluso líquido en el interior de la cápsula. Así que nosotros sí que las vamos a considerar articulaciones, más allá de los expertos que puedan decir que es o no, para nosotros van a serlo. Y además también las vamos a considerar así porque con mucha frecuencia, por ejemplo, pues se producen artrosis en estas articulaciones. Es algo enormemente frecuente. En alguna radiografía cervicales pues puede aparecer esta uncartrosis. Muy frecuente, muy problemático. Y es porque ese borde se deteriora mucho. Bien, pues este tipo de articulación, de considerarlo articulación verdadera, más allá de disquisiciones filosóficas, pues de considerarlo sería una diartrosis de tipo plano, de tipo artrodia. Ya sabéis, si recordáis un poquito las articulaciones, pues las diartrosis son articulaciones sinoviales, las que tienen cápsula y tienen líquido, con membrana sinovial y líquido sinovial. Y había varios tipos, estaba la condilia en silla de montar, pues muchos. Y hay una de ellas que es la que menos movilidad de todos tiene, que sería la plana. Y no sería muy importante como movimiento, sino sería más importante como estabilizadora. Y como están en los laterales, lo que va a afectar sobre todo es a los movimientos de lateralidad, para proteger. Bien, pues no solo hay articulación entre los cuerpos vertebrales, también hay articulación entre los arcos vertebrales. Y para eso hemos visto que cada vértebra tiene unas apófisis articulares superiores y unas apófisis articulares inferiores. Y se dirigen hacia arriba y hacia abajo justamente la unión entre el pedículo y la lámina. Bien, pues la articulación que une las apófisis articulares superiores e inferiores, de entre una vértebra y otra, se denominan articulaciones interapofisarias, o cigapofisarias o facetarias. Son articulaciones sinoviales y estas, pues sí, claramente son articulaciones de verdad. Son diartrosis, articulaciones con cápsula, con líquido sinovial, pero tienen muy poca movilidad, son artrodias, articulaciones planas. Y tal vez se mueven un poquito, una carilla articular sobre la otra, pero muy poquito. Pero bueno, ese pequeño deslizamiento sí que genera movimiento, así como hemos dicho en el disco intervertebral, que permite el movimiento, pero no lo genera, pero aquí sí que realmente se genera movimiento. Pero bueno, el movimiento que se produce entre una vértebra y la siguiente, pues es muy pequeño. Y nosotros cuando hacemos una flexión lo que estamos sumando es todas las articulaciones interapofisarias que tenemos en nuestra columna, por eso pues la flexión es mayor. Bueno, y también tenemos que fijarnos en cómo se orientan las carillas articulares de los diferentes tipos de vértebra, en el segmento cervical, el segmento dorsal y en el segmento lumbar. Porque la orientación pues es bastante diferente. En la cervical serían bastante planas e inclinadas, en las dorsales es mucho más vertical y en las lumbares pues van un poco giradas y veríamos las superiores un poco más medial y las inferiores un poco más lateral. Y eso, pues en las dorsales muy vertical. Y bien, eso, como decía, las lumbares van orientadas las superiores hacia medial y las inferiores hacia lateral. Bien, y también tenemos ligamentos que están reforzando esas articulaciones interapofisarias.
hay bastantes ligamentos. Por ejemplo, los ligamentos intertransversos, que unen diferentes apófisis transversas. Luego tendríamos los interespinosos, que pues lo mismo, unirían las apófisis espinosas. Luego tendríamos el ligamento supraespinoso, que sería como un cordón que iría uniendo todos los vértices de esas apófisis espinosas. Bien, pues este ligamento va por toda la columna y cuando llega a la parte cervical se hace mucho más ancho, se hace como una especie de lámina. Y bueno, se hace esa plancha que sigue siendo un ligamento y luego llega a unirse al cráneo, a la protuberancia occipital externa, que es también pues una zona muy fácil de localizar, se puede palpar fácilmente. Y bueno, pues el ligamento también es muy fácilmente palpable, sobre todo si mueves un poquito la cabeza hacia abajo y hacia arriba, notas enseguida cómo aparece y en toda esa zona no se notan ningún tipo de vértebra. Bien, pues queda un último ligamento de esta articulación, que son los ligamentos amarillos, que unen las láminas entre sí. Y la lámina pues forma parte del, el arco en el cual está el pedículo y la lámina. Bien, pues estos ligamentos amarillos unen la parte posterior de los arcos vertebrales, las láminas. Y tiene la función también de cerrar el conducto vertebral, que si no, se quedaría abierto. Y bueno, cuando se hace una punción lumbar, pues hay que atravesar con esa aguja el ligamento amarillo para poder penetrar dentro del conducto vertebral y poder obtener líquido cefalorraquídeo. Bien, luego veríamos casos especiales de articulaciones. La lumbosacra, que es entre la quinta lumbar y el sacro, que tampoco es que tenga nada especial, no habría que decir nada más sobre ella más que existe. Y tendría también disco intervertebral. Y hay articulación interapofisaria y hay ligamentos. Y se refuerza por unos ligamentos que llamamos lumbosacros laterales, que son estos que veríamos arriba. También hay una articulación sacrocoxígea, que sería una sínfisis y hay un rudimento de lo que podría ser un disco intervertebral, que estaría entre la quinta vértebra sacra y el coxis. Y no hay un disco también formado como en los otros, sino que es una cosa muy rudimentaria, una especie de ligamento que hay ahí, interóseo. Y luego pues tenemos ligamentos de refuerzo entre el sacro y el coxis, que son bien fáciles de recordar, serían sacrocoxígeos. Y están en situación posterior, anterior y por los lados. Bueno, y nos faltaría hablar de las articulaciones que unen el atlas y el axis con la cabeza, con el hueso del cráneo, que también son un poquito especiales. Bueno, pues primero tendríamos una articulación que sería la que se produce entre el atlas y el hueso occipital, que se llama atlanto-occipital. Y esta articulación la forman entre el atlas, que si recordamos pues no tenía cuerpo, y en sus masas laterales pues tiene lo que serían unas carillas articulares, así un poquito convexas, como con forma de judía. Esa forma convexa pues da esa posibilidad de sostener una superficie un poquito curva, que sería el cóndilo occipital. Esta articulación que forman pertenece a las articulaciones sinoviales, o sea, las diartrosis, y es condílea, por aquello del cóndilo occipital. Y aunque se puede producir cierto grado de otro movimiento, el fundamental es la flexoextensión de la cabeza, para decir que sí. Entre el atlas y el axis se van a llamar articulaciones atlanto-axoideas, y aquí tenemos más de una, que sería la que llamamos atlanto-axoideas propiamente dichas, que serían las laterales, que serían, pues como cualquier pareja de vértebras, que son diartrosis de tipo plano o artrodia, pues como cualquier otra pareja de vértebras que hemos comentado hasta ahora. Pero además de esas, pues también tenemos una especial, que sería la atlantodontoidea, que sería única, medial, y en ella interviene la apófisis odontoides, y se produce entre la superficie posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior del apófisis odontoides, y tiene una pequeña carilla articular. Y esta articulación medial, atlanto-odontoidea, es una articulación sinovial, lo que es una diartrosis, pero esta es de tipo diferente, es un trocoide, que si os acordáis es la que tiene un pivote y permite que el elemento gire alrededor del pivote. Bueno, pues esta articulación lo que permite es hacer el movimiento de rotación de la cabeza, o sea que nos permite decir que no. Bueno, pues todas estas articulaciones tienen ligamentos, por ejemplo entre el atlas y el hueso occipital,
que serían anterior y posterior, pero bueno, esto lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo, así que este lo vamos a dejar por hoy, que además se ha hecho ya bastante largo. Un saludo y buen estudio.